Buenas. Vamos a comenzar a hablar hoy acerca de los concilios desde el quinto hasta el cuarto concilio constantinopolitano. A esto lo llamamos los concilios interconstantinopolitanos. Son unos concilios que se desarrollaron en medio de los diferentes concilios que se desarrollaron en Constantinopla y por eso reciben ese nombre. Les aparece en pantalla una encuesta. Por favor, la completan. Sí. Opciones. Pasaron unas horas de estar lejos para hacer al lado. ¡Qué porquería! Faltan 7 por responder. Por favor, respondan. Hoy no pude responder. ¿Cómo se pone eso? No puedo responder. Solamente seleccionando sí o no. El medio no me hace ni nada. No puedo responder. Bueno, vamos dejando por ahí. Entonces, tenemos más o menos un 50, algo un poco más del 50% leyó el enlace. Yo les dejo un enlace esta semana en el que debían ustedes, déjenme, voy a cerrar esto acá, en el que debían ustedes, ahí tienen las respuestas, más o menos el 50% estuvo atento. Listo. La idea es que tuvieran ustedes un acercamiento a una página, no era muy extenso el documento, solamente tenían que leer acerca de el derecho romano y el derecho canónico. Y quiero llamar la atención de ustedes sobre este párrafo en especial. Dice, este es un texto de una página católica, por supuesto, como ustedes tuvieron la posibilidad de leer. Y dice, el derecho canónico no tiene como finalidad sustituir la fe, lo dice un católico, la gracia, los carismas, ni la caridad en la vida de la iglesia o de los fieles cristianos. Y unas líneas más adelante, primero teniendo esa premisa de que no tiene como finalidad sustituir la fe ni todo lo que están mencionando allí. Más adelante, apenas en estas líneas, les subrayo allí en este color amarillo, dice, el derecho canónico es el único de carácter universal. Entendiendo ellos, por supuesto, que el derecho, la aplicación del derecho que usted tiene en su país, no tiene el nivel de autoridad que tiene el derecho canónico. Eso es lo que nos están diciendo acá. Las leyes colombianas, el derecho colombiano, el derecho argentino, norteamericano, estadounidense, español, el que quieran, el derecho de su país no está por encima del derecho canónico. Hacen una excepción más adelante, que es una excepción que no han podido vencer todavía,
en lo que tiene que ver con respecto a las ramas de lo penal. Pero con respecto a lo demás, la afirmación es: el derecho canónico es el único de carácter universal, es decir, que se aplica en todo el mundo, en todos los países. Y trata de hacer una limitación al cual están sujetos todos los millones de bautizados en el mundo. Y acá no te están preguntando si tú eras cristiano o no eras cristiano, sino si te bautizaron en algún momento. Para ellos el hecho de que te hayan bautizado en algún momento, así hubiese sido cuando estabas pequeño, hace que seas sujeto del derecho canónico. Pero luego vamos a ver que hay otras afirmaciones incluso todavía más avanzadas, más arriesgadas con respecto a esto. Ya pueden comenzar a responder de nuevo, por favor. Pero no. Bueno, entonces tenemos ahí el resultado de sus opciones. Escogieron mayoritariamente la primera, que dice que el derecho canónico es el complejo de normas propuestas hechas valer por la autoridad de la Iglesia, por las cuales se disciplina la organización de la misma y es regulada la actividad de sus miembros, y etcétera, etcétera, porque ahí viene otro complemento. La segunda opción decía el conjunto de leyes dadas por Dios o la potestad eclesiástica por las cuales se ordena la constitución, régimen y disciplina de la Iglesia Católica, y la respuesta correcta, según el documento que ustedes leyeron, es que las dos son correctas. El catolicismo define el derecho canónico de estas dos formas. 4 de ustedes tuvieron las respuestas correctas. Bien. Sigamos. Opciones.
Profesor, Dime. ¿esa pregunta está orientada al escrito o está orientada a mi opinión? En que si yo estoy de acuerdo. Hola, Tania, me alegra verte. Uy, tienes fondo de cuchillos. Es que estoy abajo de un paragüita, Espectacular. mire. Sí, eso veo, está genial. Estás protegida con el paraguas. Es una pintura. Es una pintura, eso veo. Muy a propósito de la clase. Eso es lo que quiero que me respondan, porque ya acabo de cerrar las respuestas. Ahora, uno Ay, no de puse ustedes, nada. de quienes respondieron que sí, díganme por qué sí. Uno de quien respondió no, díganme por qué no. ¿Qué pensaron para responder eso? Nadie respondió sí. Acá dice Porque que así, 7 respondieron sí, porque así ellos lo afirman. porque así ellos lo afirman. Ok, ¿y quién respondió no? ¿Alguien de quienes respondió no? ¿Por qué respondió no? ¿De quienes respondieron que no? Porque lo respondí en términos generales, no con base en el texto. Tal vez ese fue el error. Muy bien. Entonces, este tipo de control de lectura los vamos a seguir haciendo posteriormente. Porque me queda más fácil así hacer el control de lectura y no complicarles la vida poniéndolos a escribir, cosas que de pronto, bueno, wikis, ¿recuerdan la wiki? La wiki única. Ok, entonces de pronto por acá tratamos de hacer un control de lectura también. Sí, la pregunta dice, ¿está de acuerdo con la siguiente afirmación? El derecho canónico es el único de carácter universal al cual están sujetos todos los millones de bautizados en el mundo. Pero ampliemos un poquito. Con respecto a lo que usted cree, no con respecto a lo que dice el texto. Por supuesto que quienes respondieron con respecto a lo que dice el texto está correcto. Porque eso es lo que dice el texto. O sea, usted está de acuerdo con que el catolicismo dice eso. Sí, sí lo dice. ¿Qué dice el catolicismo con respecto al derecho canónico? Que es el único de carácter universal, que todos están sujetos a él. Ahora, para quienes no están de acuerdo, ¿por qué no están de acuerdo con eso? ¿Quién habla ahora? Hablando del no. Profe, Sí, dime. bueno, lo primero es que yo entendí la pregunta en mi criterio personal, ¿verdad? Y todo lo que sea el adjudicarse un derecho en cuanto a la fe desde posturas meramente humanas, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque las cosas terrenales naturalmente resisten las cosas de la fe. Y también el mismo texto también se contradice porque dice que el derecho canónico no tiene como finalidad sustituir la fe, o sea, no meterse en esos asuntos ni la vida de iglesia, pero después sí lo impone como de carácter universal, ¿verdad? Y sí afecta a la fe, porque ellos legislan incluso sobre la doctrina del evangelio. Entonces, para mí tiene contradicción en lo que dicen y lo que pretenden. Bueno, muchas gracias. Con respecto a ese mismo texto, cuando habla el texto de la doctrina cristiana, vamos con esa última pregunta, por favor. Mientras ustedes responden, yo me tomo mi café.
Dice la pregunta cuando el texto se refiere a la doctrina cristiana. Cuando el texto, no cuando nosotros, cuando el texto se refiere a la doctrina cristiana. ¿De qué está hablando este texto cuando habla de derecho romano y de derecho canónico? ¿Se está refiriendo a la doctrina del Antiguo Testamento? No. ¿Se refiere a la doctrina del Nuevo Testamento? Tampoco. ¿A la doctrina de la actual iglesia cristiana? Pues no. No se refiere a ninguna de las anteriores porque se refiere a la doctrina del catolicismo. Y la doctrina del catolicismo no es una doctrina bíblica. No entiendo por qué hay confusión todavía. Ahora, si tú eres católico y estás convencido de que te contaron la historia correctamente y estás convencido de todo lo que hay alrededor de él, de pronto aceptaría algún otro tipo de respuestas. Pero acá tenemos que seguir insistiendo que el derecho canónico, pues realmente poco tiene que ver con la doctrina del Antiguo Testamento, con la doctrina del Nuevo Testamento, o con la doctrina de la Iglesia cristiana actual. Tiene que ver es con la doctrina de la Iglesia católica actual. Eso es el derecho canónico. Regula la doctrina actual de la Iglesia católica, la doctrina actual del catolicismo, pero no regula la doctrina actual de la Iglesia cristiana. Por tanto, la respuesta correcta era ninguna de las anteriores. Listo. Bueno. Entonces seguimos, ya pasamos este tema de el derecho canónico y nos vamos directamente para el concilio quinsexto. Quinsexto, quinto y sexto, por eso recibe ese nombre. Concilio quinsexto. Ese concilio se desarrolló en Constantinopla. No se desarrolló en Roma tampoco, como prácticamente ninguno de los que hemos visto hasta ahora. Una historia del catolicismo en la que ninguno de los concilios que los católicos dicen haber realizado se ha realizado por ningún papa y tampoco se ha realizado en Roma. Otra vez estamos aquí ante un concilio que se desarrolla en este caso en Constantinopla, que fue convocado por Justiniano II en calidad de emperador, no convocado por ningún papa, no convocado por el catolicismo en Roma, y sin embargo, pues esta es una de las razones por las cuales lo desconocen. Por supuesto, el catolicismo romano desconoce el concilio quinsexto, pero entendemos también que los otros concilios tampoco han sido convocados por ningún papa, a pesar de lo que diga Wikipedia. Justiniano II, emperador bizantino. Ahora, en la historia es posible que ustedes encuentren este concilio con los nombres de concilio trulano. Trulano porque tiene que ver con la trula. La trula era la cúpula que estaba allá en el palacio del emperador en Constantinopla. A esa cúpula se le llama la trula porque como se realizó allá en el palacio imperial de Constantinopla, recibe el nombre de concilio trulano. Pero hay otro concilio anterior que no vale la pena mencionarlo por ahora, que realmente no es tan trascendente. Sin embargo, algunas personas lo llaman el concilio trulano primero, pero no, realmente no era como tan importante. Sin embargo, dependiendo del historiador, ustedes van a encontrar que a ese concilio que nosotros le llamamos concilio quinsexto, algunos le van a llamar el concilio trulano II. Entonces no se presta para confusiones. Si hablan del concilio trulano II, es este concilio quinsexto, pero si les preguntan si concilio trulano, entonces ustedes deben solicitar que les aclaren, ¿estamos hablando del quinsexto o estamos hablando del anterior? De ahí ya ustedes entienden, o más bien ustedes se entienden con quien les esté conversando acerca de este tema. Entonces el concilio quinsexto es el mismo concilio trulano II, para ser más precisos.
¿Qué tiene de importante este concilio? Y es que fija el fundamento de la ley canónica ortodoxa. Y al fijar el fundamento de la ley canónica ortodoxa, es por eso que el catolicismo romano no lo reconoce. Porque no les interesa y porque va en contravía. Ya vimos en la última clase y las últimas clases las diferencias doctrinales importantes, fundamentales que hay entre el catolicismo romano y el catolicismo ortodoxo. Sin dejar de ser catolicismo, tienen unas diferencias doctrinales importantes. A este Eso. Justiniano II, ¿sí? Y también aparte de las diferencias en cuanto a la interpretación de la doctrina de Oriente y Occidente, los grandes intereses políticos. Ellos nunca estuvieron unidos. La Iglesia Católica como tal, universal, nunca estuvo unida a Oriente y Occidente. Cada uno de ellos tenía una visión para su región y su finalidad siempre fue someter a la otra. Sí, eso es evidente y es, como dijimos allá al comienzo del semestre pasado, una división que tiene esa causa política porque es que el Imperio Romano se parte, se divide con Constantino. Recuerda cuando Constantino va a fundar la nueva Roma, que es Constantinopla, y que la recrea sobre 7 montes, igual que está recreada la Roma antigua, la Roma italiana. En ese momento se parte el imperio, bueno, digamos que un poco antes, cuando se parte el imperio, se crea esa división entre Oriente y Occidente, y también pues es una división no solo en lo político, sino en todo lo que ocurre allí. Ustedes ven que hay una diferencia fundamental en lo religioso, pero hay una diferencia en lo político, en lo cultural, en lo científico, en todo. Se desarrollaron de formas totalmente diferentes. Y hasta el día de hoy persiste esa diferencia. Por eso el sueño de ellos es unirse, poder ser por fin la gran religión, la religión dominante, y tener una unidad de mando que esté por encima, ahora sí, de todos los países del mundo, porque no puede en este momento el catolicismo romano decir que su derecho canónico es completamente universal. Aunque lo declaran universal, ellos aclaran universal sobre los que son bautizados en su fe católica. Pero, ¿y si se une el catolicismo de Oriente con el catolicismo de Occidente? Pues es un movimiento todavía muchísimo más grande y ya casi que ahí sí cabe el concepto de universalidad. A este emperador, a Justiniano II, ustedes encuentran ahí la imagen en la parte derecha inferior en las monedas, la numismática religiosa. Y encuentran ustedes que por un lado de la moneda está el emperador y por el otro lado representan a Cristo. Una dicotomía, el poder espiritual y el poder político, el poder temporal, el poder terrenal. A este emperador lo llamaban nariz cortada, porque tenía la nariz cortada. Y gobernó en 2 etapas. Cuando estuvimos hablando de la invasión de los lombardos a Roma, y alguna vez dijimos, y Oriente no acudió en ayuda de Roma. Estamos hablando de esta etapa. ¿Por qué? Porque primero tenían unas diferencias religiosas importantes, y segundo, porque el emperador, Justiniano, estaba en un problema porque hay unos generales, Leoncio y Tiberio III, que se van contra él, intentan derrocarlo, de hecho lo derrocan y luego posteriormente él recupera nuevamente el cargo de emperador. Pero digamos que esas son las razones fundamentales por las cuales Oriente no acudió en ayuda de Roma cuando los lombardos los estaban atacando. Entonces los orientales sí consideran que este concilio quinisexto es primero continuación y segundo complemento de los concilios ecuménicos quinto y sexto.
y consideran que es una continuación porque toman unas bases fundamentales, como lo vamos a ver ahora, toman unas bases fundamentales de la doctrina, lo que les interesa lo toman, lo que no lo separan y lo complementan con lo que declaran acá en el Concilio Quinisexto. Por su parte, los católicos pues no lo reconocen. E históricamente le dieron un nombre, lo llaman el Synodus Erratica. A este Concilio Quinisexto lo llaman el Synodus Erratica. ¿Quién lo llama así? Los católicos de Occidente, los católicos de Roma. Mientras que los católicos orientales sí consideran que es válido, y no solo que es válido, sino que además es continuación y complemento de los concilios ecuménicos quinto y sexto. Entonces, entendiendo ese concepto, y ahí la dificultad que tienen entre ellos, porque no se llevan bien en cuanto a la definición de ese concilio, vamos a ver de qué se trata esto, de qué se trata ese Concilio Quinisexto y por qué crea tantas dificultades entre Roma y Constantinopla. Y es porque primero modifican las conclusiones de los concilios de Constantinopla, el 2 y el 3, que son los concilios del año 553 y del año 680. Toman lo que les interesa, modifican lo que les ajusta un poco, desechan otras cosas, pero incluyen nuevos conceptos. Entonces, claro, los católicos de Occidente no acudieron, los católicos de Roma no acudieron a este concilio, lo consideraron, como ya ustedes saben, más adelante, años después lo llamarían así, el Synodus Erratica. Y es un conflicto que, insisto, persiste hasta hoy en día, y los católicos romanos se sienten muy ofendidos, atacados profundamente por los católicos orientales, que a su vez también se sienten muy atacados y ofendidos porque los católicos de Roma no reconocen lo que se estableció en este Concilio Quinisexto. Recuerden ustedes que hay otros concilios ecuménicos anteriores de los cuales vamos a extractar algunos conceptos generales. Pero quiero hacer énfasis en estos 4 elementos que vamos a tratar en los próximos minutos. El primero es que reconocen los llamados cánones apostólicos. Ya vamos a hablar de ellos. Reconocen parte del Sínodo de la Odisea, reconocen parte del Tercer Concilio de Cartago y reconocen una carta, un documento que se llama la Carta Pascual de Atanasio. Específicamente de esa carta reconocen únicamente el Canon 2. Atanasio no escribió solamente una carta, estamos hablando de la carta número 39 de Atanasio. De esa carta reconocen únicamente el Canon 2. Y ya les había mencionado la dificultad que tenía Roma en su momento y de por qué estaban siendo invadidos por los lombardos, pero los de Oriente no acuden en su ayuda porque se sentían atacados en lo religioso y aparte de eso también tenían sus problemas políticos y militares allá internos. Hoy en día, básicamente, persisten esas dificultades entre la Iglesia Católica Oriental y la Iglesia Católica Occidental. La Iglesia Católica Oriental, en este Concilio Quinisexto, dice que ellos no son menos que otros. ¿Por qué nosotros vamos a ser menos que el obispo de Roma? ¿Por qué vamos a ser una iglesia de menos valor? Entonces ellos nombran su obispo y le dan su categoría, y ahora nosotros consideramos que tenemos exactamente la misma categoría, el mismo valor, la misma autoridad, la misma potestad, y es por esa razón que la Iglesia Católica Oriental iguala su autoridad con la de Roma y dice, tenemos exactamente la misma autoridad. Ustedes tienen su papa que tiene su autoridad, nosotros tenemos nuestra autoridad, y ya ustedes conocen cuáles son y ya saben cómo se divide la Iglesia oriental, ya también lo analizamos y ven cómo ellos también tienen sus propios papas, y si para un católico de este lado del planeta es importante la autoridad del Papa romano, pues para ellos no lo es tanto. Para los católicos de Oriente no lo es tanto. No lo reconocen como un personaje de tanto valor o de tanta importancia, porque ellos tienen allá sus líderes religiosos que son demasiado importantes para ellos y les dan tanto valor como un católico le puede dar al Papa romano.
El canon 28 de Calcedonia, el concilio que más les gusta, recuerden que dicen que en ese concilio de Calcedonia, Roma se declaró superior en autoridad espiritual. Y por eso existieron tantos enfrentamientos y por eso el cuento de los cuchillitos y de todo esto, porque realmente hubo masacres allí en medio de ese concilio de Calcedonia, intentando mostrar su superioridad, su autoridad espiritual, y Roma establece a punta de cuchillo, realmente a punta de mazos, establece la autoridad y se pone por encima de todas las demás congregaciones católicas que existían en ese instante, incluidas las orientales. Y ahora entonces acá reacciona Oriente en el concilio quinisexto y le dice, no, espérese un momentico, ay, ustedes no son más que nosotros, somos iguales. Si ustedes no lo quieren reconocer, eso no es problema suyo. Los invitamos para que vinieran acá, para que compartieran con nosotros este concilio. Si no quieren, problema de ustedes, pero nosotros tenemos exactamente la misma autoridad. Y tiene unas variantes además, y es que el concilio quinisexto establece, o más bien, evita que los religiosos de Oriente no puedan tener familia, es decir, los autoriza a que tengan familia. Entonces, los religiosos de base, los presbíteros, los diáconos, los subdiáconos, que hacen parte de su estructura religiosa, pueden tener familia. Se lo sigue prohibiendo, pero únicamente a los obispos. Y el catolicismo romano, ustedes saben que esto no lo acepta. Entonces, ¿son católicos? Sí. Solamente que en cuanto a una de las diferencias estructurales está en que los católicos de Oriente sí autorizan a que sus religiosos tengan familia, tengan esposa, tengan hijos. En algunas de esas subdivisiones que tiene el catolicismo de Oriente, le prohíben a sus obispos tener familia. El catolicismo romano definitivamente no contempla esa opción. Ahora, el concilio quinisexto también prohíbe allá en las iglesias orientales algunas prácticas de la iglesia romana relacionadas con el ayuno el sábado de Cuaresma, los animales estrangulados, comer sangre, representar a Cristo como un cordero. Y este tema es fundamental también, porque para ellos Cristo debía ser representado en su forma humana, no como un animal, no como un cordero, como lo representaba el catolicismo romano. El catolicismo romano representaba a Cristo como un cordero. Y el catolicismo oriental dice que eso no es posible, eso no puede ocurrir. Cristo no era un cordero, ni era un animal, no, hay que representarlo como lo que era, una persona. ¿Y por qué esto? Porque al representarlo como una persona, se van en contra de la doctrina de la adopción de Cristo como humano, un humano que ahora es adoptado por Dios Padre, y contra otra teoría que decía que Dios es uno solo siendo Padre, ese mismo Padre es al mismo tiempo Hijo, y ese mismo es al mismo tiempo Espíritu Santo. Entonces ellos se van en contra de esa teoría y dicen, no, pues acá nos toca representar a Cristo como una persona. No se confundan porque hay iglesias orientales que participan principalmente del unicitarismo. El catolicismo oriental es unicitarista. Pero ¿por qué hacemos énfasis acá en este punto? Recuerdan ustedes que es necesario entender el concepto de la iconoclasia. Entonces vamos a representar a los santos como figuras y vamos a adorar las figuras, cuadros tallados en piedra, tallados en madera o como quieran. Vamos a representarlos y vamos a adorarlos. Y fíjense una cosa, quienes primero insinúan que la representación de Cristo debe ser como persona y no como un animal, es el catolicismo oriental. Lo que pasa es que el negocio funcionó muy bien y esto le cayó muy bien a la gente.
Y a la gente le gustó muchísimo porque ya no era un animal. Estamos hablando de una persona ahora a quien yo puedo ver, identificar, tiene rasgos similares a los míos. Entonces, fíjense cómo algunas personas cargan estampitas de unos actores de Estados Unidos que representaron, un actor que representó a Cristo en una de esas películas y entonces es el de ojos azules y el monito de cabello largo. Y hay gente que tiene ese cuadro y le hace adoración al cuadro y realmente el personaje es un actor que además ni siquiera es cristiano. Pero le cae muy bien a la gente. Entonces le cae muy bien a la gente pensar en que Cristo era monito, de cabellito largo, sedoso, con muy buen shampoo y todas las cosas que se ponen en el cabello para que le quedara bonito. Y a él como que no le afectaba ni la temperatura, ni el desierto, ni nada. Él andaba con una piel impecable y los ojitos azules y hablaba todo místico y todo pausado y todo. Ahí va levitando en su hablar esa imagen de Cristo y te insisto, le cae bien a la gente acá por este lado del planeta. Pero por el otro lado del planeta, allá en Oriente, entonces comienzan a representar la figura de Cristo con sus rasgos orientales, que realmente en el fondo son más parecidos a los rasgos de los judíos. Ahora, miren cómo es un judío. Pues sí, algunos tienen los ojitos azules y son bonitos, pero no es la mayoría, y no se parecen mucho al actor. Bueno, yo no realmente pienso que no, Cristo no se parecería mucho al actor de la película, pero igual tampoco me compete, entonces no nos vamos a enredar con eso. Lo cierto es que le gusta tanto la idea a los católicos de Oriente y eso comienza a funcionar y se vuelve un muy buen negocio. Como todavía hoy es el muy buen negocio vender cosas religiosas, usted quiere conseguir dinero, póngase un negocio de venta de cositas religiosas, haga estampitas y ponga figuritas y eso, y la gente es feliz comprándole las cadenitas y las medallitas y todo lo que usted quiera, porque es un muy buen negocio, siempre lo ha sido. Y eso lo entiende el catolicismo romano. Y el catolicismo romano dice, no, pero espérate, nosotros, ¿por qué seguimos representando aquí a Cristo con un cordero? O sea, ¿eso qué? Eso no es negocio, eso no está funcionando. Miren lo que están haciendo allí, allí sí tienen un buen negocio. Entonces le hacen reingeniería al tema y ya dejan de pintarlo como el corderito, como el pescadito y comienzan a presentarlo como una persona. Y una persona entre más rasgos físicos aceptables dentro de la cultura europea. Por eso es que las virgencitas que tenemos en América Latina no se parecen tanto a las europeas. La Virgencita María latina, pues tiene más nuestro estilo, ¿cierto? Nuestro color de piel, nuestro color de ojos y los pómulos más anchos y es bajita, pero agárrate una virgencita europea y es más alta y más estilizada y más blanquita y más bonita y más lo que ustedes quieran, porque tiene que parecerse, porque tiene que hacer una representación del prototipo, del fenotipo que encontramos en cada una de esas regiones. Y ese negocio le funcionó definitivamente al catolicismo y le funcionó tanto que hoy pues lo defienden mucho y ustedes saben que es evidente que se adoran las imágenes y lo ve uno en las fiestas, en las procesiones, pero cuando tú hablas con el católico y ellos te dicen, no, nosotros no la estamos adorando. Sin embargo, se la ponen en los hombros y le lanzan flores y le abren espacio y le hacen ceremonias al muñeco y dicen que no le están adorando. Sin embargo, con sus acciones, pues dicen otra cosa totalmente diferente a lo que sus palabras niegan. Entonces, el primero de estos factores que vamos a analizar acá, que tengo 4, los cánones apostólicos, el Sínodo de la Odisea, el Tercer Concilio de Cartago y la Carta de Atanasio. El primero lo tenemos aquí. Vamos a hablar un poquito acerca de los cánones apostólicos, que también tienen una dificultad, y es que si tú buscas los cánones apostólicos en la versión de Teodoreto de Ciro, te da 85 y te dice que los escribieron los apóstoles. Pero si tú no buscas esa fuente, si no buscas la fuente de Dionisio el Exiguo, entonces él, que también es santo y también es católico y también tienen la misma fuente supuestamente de información, entonces él ya no te dice que no son 85, sino que son 50.
Hay una variación, los apóstoles como que a rato escribían una cosa y a rato escribían otra diferente. Lo cierto es que los dos dicen que tienen la razón, finalmente como que se van quedando con los 50 de Dionisio el Exiguo. Entonces tenemos este documento del que se dice que lo escribieron los apóstoles. Por eso se llaman así, cánones apostólicos, porque se supone que los escribieron los apóstoles y que los acepta el catolicismo porque los escribieron los apóstoles desde la época de la iglesia primitiva, y al haberlos escrito los apóstoles pues tienen validez universal. No están en la escritura, por supuesto, pero ahí está el documento. Entonces es tan válido como la Biblia para el catolicismo, insisto. El que más les convenga según el caso, el de los 50 o el de los 85. Sin embargo, entendemos nosotros que es un documento apócrifo, en el sentido de que vino a ser conocido apenas allá hasta en el siglo V. Y se llamaba inicialmente reglas eclesiásticas, pero es que reglas eclesiásticas, ese nombre no pega, o sea, reglas eclesiásticas. Pues sí, las reglas de la iglesia. Por eso comenzamos hablando del derecho romano y del derecho católico. Porque acá comenzamos a hablar de normas, de reglas, de cómo convivir en comunidad. De manera que los cánones apostólicos se convierten en parte del derecho fundamental del catolicismo, del derecho canónico. Y con el paso de los siglos, los han venido ajustando con el tiempo, como si uno pudiese ajustar los preceptos establecidos por un apóstol, que lo que está haciendo es entregando la palabra de Dios, pero aquí parece que sí se puede y se van ajustando de acuerdo a la necesidad del tiempo. Sin embargo, encontramos que esos tales cánones no se encuentran por ninguna parte, ni del Nuevo Testamento, ni de los historiadores, incluso historiadores católicos que los hubiesen defendido con muchísima fuerza, pero no existían ni son mencionados por esos historiadores antes del siglo V. Alguien me preguntó en las últimas clases del semestre anterior sobre la didache o la didache, o la didache, depende del idioma en el que usted lo quiera pronunciar. Entonces hablemos de la didache. Escrita por los apóstoles. Y la respuesta en aquel momento era, es posible que hayan extraído algo de la forma en la que la iglesia primitiva vivía allí, pero también hay muchas cosas que no pueden compartirse y que seguramente se fueron añadiendo con el tiempo. Y esto mismo podemos hablar de los cánones apostólicos. Con toda seguridad no existían antes del siglo V. Mencionan unos personajes inexistentes para la iglesia primitiva. Hablan de hipodiácono, de lector, de cantor, que eran personajes que no existían en aquella época. Hablan de parroquias, o sea, parroquias en el siglo I. Parroquias cuando ni siquiera estaban formadas las iglesias, ya estaban hablando de parroquias. Hablan de celebración de concilios, cuando apenas ellos, los apóstoles, intentaron reunirse alguna vez para resolver un problema de cómo algunos judíos conversos intentaban hacer que los cristianos practicaran cosas del judaísmo. Luego no había intención de celebrar ningún concilio ni de nada de esto. Elementos que están allí claramente identificados dentro de los cánones, dentro de los llamados cánones apostólicos. Pero también tiene unas doctrinas que son contrarias a las que ya había expresado el Antiguo Testamento. Hasta el punto de que dicen estos cánones apostólicos que para que un bautizo sea válido, necesita meter a la persona 3 veces en el agua. Todavía hacían bautizo por inmersión, luego lo cambian.
Entonces ya es el bautizo de niños en el que le ponen el agua en la cabecita. Pero por aquella época, estamos hablando del siglo V, sí ellos aceptaban el bautizo por inmersión, pero no valía una sola. Tocaba meter al personaje ya 3 veces en el agua, chapotearlo 3 veces para que eso fuera válido. Si tú no lo metes en el agua 3 veces, eso no te funciona. Ese bautizo no te funcionaba por norma, por ley, por derecho canónico, no te funciona. Tienes que coger a la persona y aguante aire allá y meterlo 1, 2, 3 veces y aguante ahí y sacarlo allá. Ya ahora sí ya quedó bien bautizado. Y si te han bautizado diferente, tienes que ir y buscarte un cura y que te metan 3 veces en el agua, porque si no, no estás bautizado. Hace parte de su creencia, de su doctrina. Y a ese paquete le llamamos los cánones apostólicos, que fueron reconocidos y aceptados también por el catolicismo oriental. Entonces, pues es un poco extraño creer que alguien suponga que realmente cosas como esas las escribieron los apóstoles, pero miren, aquí tienen otras de las cositas que se supone que escribieron los apóstoles. Pero hay unas cosas interesantes acá. Hay unos temas que sí vale la pena que le demos lectura, porque todavía tenemos, incluso en nuestra iglesia, dentro de nuestras iglesias cristianas, no católicas, algunas cositas de acá nos pueden gustar, porque son interesantes. Pero veamos, si alguno de los obispos, presbíteros o diáconos festejare el día de la Santa Pascua antes del solsticio de primavera junto con los judíos, que sea expulsado del orden sagrado. O sea, aquí no puede haber ningún tipo de relación con los judíos, y vamos a ver más adelante cómo el catolicismo ha sido uno de los grandes movimientos antisemitas en la historia de la humanidad. Ya que no se vengan a lavar las manos con Hitler, porque Hitler, si bien es cierto que fue antisemita, los maestros fueron ellos, los católicos. Han sido más antisemitas que nadie. Los fieles que vengan a escuchar las escrituras y no se queden a la hora. Esta es una cosa que le gusta hoy al pastorado de hoy en día, ¿no? A uno sí que le da rabia que uno está hablando y se salgan del servicio y ya. ¿Por qué se van a andar saliendo si estamos hablando? Estamos en medio del servicio. Los fieles que vengan a escuchar las escrituras y no se queden a la oración y la Santa Comunión, que sean excomulgados por ser causa de desorden de la iglesia. A veces nos ponemos un poco estrictos y quisiéramos también excomulgarlos mientras uno está hablando y se le salen de la clase. Y uno dice, sí, que los excomulguen porque se me salió de la clase y yo aquí hablando. Entonces, también lo mismo, porque son desorden para la clase. Entonces en las iglesias nos pasa lo mismo. Ah, se me salió del culto. Todo el que se me salga del culto queda excomulgado. Más o menos ahí como para que vayan entendiendo quién es el que manda aquí en este negocio. Si despreciando a su obispo, un sacerdote, ojo con esto, un sacerdote arrastra gente y abre otra congregación sin acusar por medio de un juicio a su obispo en algo contrario a la devoción y a la verdad, que sea destituido. Hey, espérate un momentico, ¿cómo así que tú estás aquí conmigo en esta congregación y entonces te llevaste 50 de la iglesia y vas a abrir tu propia iglesia? Nada, excomulgado también, faltaba más. Además es válido que los excomulguen. Hoy en día pasa también. Da mucha rabia, no los excomulgamos, pero da mucha rabia que te lleven la mitad de la iglesia para otro lado. Si alguien del clero es visto ayunando un sábado, excepto que sea el sábado santo, hay que destituirlo. Nosotros vamos a aceptar que vengan a ayunar un sábado. ¿Cómo se les ocurre? Porque es que quienes ayunan los sábados son los judíos. Entonces aquí no se vale ayunar un sábado. Si tú ayunas un sábado, tú eres como medio judío, entonces hasta luego, destituido, excomulgado. O sea, nada que ver con nosotros. Todo lo que tenga que ver aquí con judíos, eso no sirve. Es excomulgado. Ya saben, no hay que ayunar los sábados, sino excomulgados. Si un obispo o sacerdote no realiza las 3 inmersiones al hacer una iniciación, sino una, como la muerte del Señor, que sea destituido. Si dirá, no, vienes y me vas a bautizar ahí de cualquier manera. No. A mí me haces el favor y me chapoteas allá 3 veces entre el agua. Si tú eres obispo, te destituyen por no hacerlo. Ya que el Señor no dijo bauticen en la muerte, sino vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre al agua,
del Hijo al agua de nuevo y del Espíritu Santo al agua de nuevo. Pero hay que bautizarlos 3 veces metidos en el agua. Por favor, apréndanse la norma, no sea que estén bautizando ustedes mal y la gente se pierda de la vida eterna porque ustedes no los chapotearon 3 veces. Ninguno que haya tomado por mujer a una viuda, una divorciada, una cortesana, una sierva o una actriz podrá ser obispo, sacerdote ni diácono, ni ocupar ningún otro puesto en el orden sacerdotal. Entonces le tocaba a los señores entrar, porque acuérdense que los católicos orientales sí pueden tener familia, pero no cualquiera. O sea, hay que tomar a la señora y decirle, hey, espérate, usted es actriz. Sí, es actriz. Ah, no, entonces no, conmigo no. Sierva. Tiene que ser de nivel, ¿cierto? Tú no te vas a poner ahí a casarte, pues, con... No, tiene que tener nivel. Una sierva no vale acá, entonces... entonces no, eso no llega al nivel de un obispo oriental. En cuanto a los solteros que entren al clero, podrán casarse solamente los lectores y los cantores. Oficios menores, no hay ningún problema. Oficios menores. Pobre David. Si David hubiese estado por aquí en esta época, el tipo no tenía ni opción ni siquiera de nada. ¿Cómo se va a casar? Digo, ¿cómo va a tratar de representarse como si fuera alguien ilustre dentro de la iglesia si le gusta cantar o le gusta leer? Pero ¿cuál es el problema con los lectores? Podrán casarse solamente los lectores y los cantores, es decir, no pueden tener un nivel, porque es que recuerden que solamente los que tienen mayor nivel son los que no se casan. Los que tienen menor nivel sí se pueden casar. Y de menor nivel son los lectores y son los cantores. Porque es que leer es peligroso. A los que leen hay que tenerlos allá debajito. Pues, tú quieres ser alguien influyente, alguien importante, alguien que... Hay que evitar estudiar, hay que evitar leer. Hoy en día tenemos una frase todavía en las congregaciones religiosas de nuestra época. No acá no ocurre para nada. Estoy hablando de otras congregaciones en las que le dicen a la gente que la letra mata. Cuidado, te ponen a estudiar porque la letra mata. No corresponde recibir a nadie que venga de otra congregación. Esta nos gusta y ojalá venga con membrete y sello. No corresponde recibir a nadie que venga de otra congregación sin la carta de presentación. Y cuando ésta sea presentada, que reflexionen sobre esas personas. Si son predicadores de devoción, los pueden recibir. Pero si no, entonces si no le gusta el personaje después de que lo reflexionó y lo analizó, entonces denle lo necesario, pero no lo reciban en la comunidad. Y dicen acá los que acaban de falsear los cánones apostólicos, dicen, ya que hay mucho de deshonesto, como si ellos hubieran sido muy honestos cuando escribieron estas cosas. Y pasamos al segundo punto del Concilio Quinisexto que aceptaron ellos, que es el Sínodo de la Odisea. Y del Sínodo de la Odisea prácticamente aceptaron todo, pero específicamente lo que tiene que ver con la adoración en culto dominical y contra la adoración del sábado. Es que muchos judíos se estaban convirtiendo también, pero los judíos mantenían su creencia y sus tradiciones. Siendo católicos, pues seguían tradiciones judaicas. Entonces, esto hay que erradicarlo definitivamente. Este sínodo de la Odisea, fíjense que esto fue antes, esto fue un evento que existió antes, pero valió la pena para ellos rescatar estas normas aquí en el Concilio Quinisexto. Y ellos dicen, espérate, allá entre el 363 y en el 364, nosotros ya habíamos hablado de este tema.
y habíamos conversado que pues realmente no nos interesaba tener unas relaciones así como muy cercanas con los judíos, ni cumplir normas de los judíos, ni nada que ver con el sábado. Entonces, aceptemos eso. Y por eso decía, de cada uno de estos eventos, recogen lo que les interesa y arman su propia doctrina. Ahí más adelantico ocurre algo que se llama el concilio de Hipona, que fue un concilio posterior a la Odisea. De esto también toman parte y lo reconocen en otro concilio que posteriormente reconoce el concilio de Hipona. Por eso es que lo traemos acá, porque el concilio Quinisexto reconoce lo posterior al concilio de la Odisea, refiriéndonos específicamente al concilio de Hipona. Pero el concilio de la Odisea, ¿qué fue lo que hizo? Estableció un canon, pero un canon entendido no como un resultado del concilio. Fíjense que hay dos definiciones que no pueden confundirse. Canon es el resultado, puede ser el resultado de un concilio. O sea, hacen un concilio y al final determinan unas cosas. Esas cosas que determinan se llaman cánones. Bueno, esa es una definición de canon. Ahora, otra definición de canon es el listado de los libros que van a ser parte de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Entonces, la Biblia. A eso también le llamamos el canon bíblico. Entonces es diferente un canon de un concilio a un canon bíblico. El canon de un concilio es el resultado, la conclusión o las conclusiones del concilio. El canon bíblico del que estamos hablando acá, el canon bíblico, es el listado de libros. No sé de quién, ya he cerrado varias veces el micrófono, pero hay un micrófono que se está abriendo varias veces. Es de Alexis. Alexis, cierra el micrófono. Entonces, es acá en el concilio de Hipona donde por primera vez se inventan el cuento de que el obispo de Roma es descendiente de Pedro. Pero esto se inventa en el concilio de Hipona. Entonces luego viene el concilio Quinisexto y dice, pues me gusta lo del canon. Entonces yo les voy a aceptar lo del canon, pero no les acepto lo de que Pedro es de Pedro sale el sucesor que hoy es representante del catolicismo romano. Hoy en día no le ponen tanto problema a eso porque cada uno se inventó un apóstol. Entonces cada iglesia de ellas agarra un apóstol. Bueno, usted es de Pedro, entonces yo soy de tal otro y de tal otro. Que eso también ya lo vimos en clases anteriores. Pero en aquel momento eso no les gustó, entonces no aceptaban que Pedro fuese el antecesor de los obispos romanos. Pero claro, es que si reconocemos que el apóstol Pedro era el más importante entre ellos, claro, Cristo no lo reconoció de esa manera, pero ellos sí lo reconocen porque de cierta manera consideran que era el encargado de proteger a los que quedaban allá una vez Cristo se fuera de esta tierra. Entonces, ellos dicen, bueno, no hay nadie más importante que Pedro. Y esa es una jugada magistral del catolicismo, esa hay que aplaudírsela. Esa gente fue genial con esto. Porque al decir que el obispo de Roma es sucesor de Pedro, por favor, se ganan una autoridad impresionante, autoridad que es reconocida por los católicos hoy en día y difícilmente un católico habrá que no reconozca esa línea histórica o esa descendencia religiosa. ¿Y dónde ocurre por primera vez este concepto? Se les ocurre esta genial idea en el concilio de Hipona. Pero el concilio Quinisexto dice, no, esa parte no me gusta, pero sin embargo me gusta lo otro, que es lo que tiene que ver con el canon, es decir, con el listado de los libros. Pero veamos un poquito qué dice el concilio de Hipona con respecto a esa idea de que Pedro
es el primer obispo del catolicismo romano, y es lo que está en la parte inferior de su pantalla, que se los quiero leer, permítanme textualmente. Asimismo se decreta. ¿Quién decreta? El Concilio de Hipona. Después del anuncio de todos estos escritos proféticos y evangélicos, o así como apostólicos que hemos enumerado anteriormente como escrituras, sobre los cuales por la gracia de Dios se funda la Iglesia Católica, se anunciará que aunque todas las iglesias católicas esparcidas por el mundo, estaban refiriéndose a las orientales, comprenden una sola cámara nupcial de Cristo, sin embargo, la Santa Iglesia Romana ha sido colocada a la vanguardia. Esta es una declaración clave. Aquí se ponen por delante de todo el mundo. La Santa Iglesia Romana ha sido colocada a la vanguardia no por las decisiones conciliares de otras iglesias, sino que ha recibido la primacía de la voz evangélica de nuestro Señor y Salvador cuando dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno prevalecerán sobre ella y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo el resto del versículo. Entonces, adoptan este versículo como propio y lo adoptan como la razón que le da la autoridad al obispo de Roma, que más adelante se llamaría papa, porque todavía no se llamaba papa. Pero entonces ya ahí adoptan esa autoridad, claro, sí, se dan esa autoridad. Y esa autoridad les permite ponerse por encima de, como ellos mismos lo dicen, de todas las demás iglesias romanas que estén en cualquier parte del mundo. Estamos hablando del Concilio de Hipona. Ahora, encuentran aquí ustedes la lista del canon bíblico entendido como el contenido de los libros del Antiguo Testamento. Entonces, Dámaso provoca un decreto. Y dice: los libros que vamos a reconocer son todos los que están ahí en su pantalla, que incluyen un libro que se llama Tobías, un libro que se llama Macabeos, que va realmente en dos libros, o sea, primero de Macabeos y segundo de Macabeos. Más el libro de Tobías. Son libros que nosotros no reconocemos porque al hacer el estudio, primero no vienen de una tradición judía, y segundo que al hacer el estudio del contenido de esos documentos, pues van en contra de todo lo demás. Ahora, ustedes van a ver que de pronto encontrarán, dice Reyes, 4 libros. No es que existan 4 libros de Reyes. Nosotros tenemos hoy en día 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas. Inicialmente eran entendidos como un solo libro y luego acá lo entienden como 4 libros. Pero realmente el contenido sí es el mismo. Era simplemente una división diferente y tal vez un nombre diferente. Como por ejemplo cuando encuentren ustedes el libro de Daniel, luego dice Oye, realmente no es Oye, hoy le tenemos otro nombre, Joel, ¿sí? Entonces, pero sí hace referencia al mismo documento. Entonces, por eso les resalté solamente los que están allí como en un color más amarillo, Tobías y los 2 de Macabeos, que son libros que nosotros no reconocemos, primero porque no hacen parte de la tradición judía y segundo porque sus enseñanzas son contrarias al resto de los demás textos. Pero este fue el canon que estableció el Concilio de Hipona y que podemos reconocer también como el que produce la lista de Dámaso o el decreto de Dámaso, y aquí tienen lo mismo pero con el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué no reconocemos nosotros de acá? Una epístola de otro Juan que no es Juan. Y 2 epístolas adicionales de otro personaje que es Judas el Celote. No, de Judas el Celote fue una sola, una epístola de Judas el Celote. De alguien que no tenemos su nombre exacto, que ellos definen como un presbítero, hay 2 epístolas. En total, los demás libros o las demás cartas son las que nosotros reconocemos como tal, las que nosotros entendemos hoy en día. ¿Por qué estas otras no? Ocurre lo mismo. O porque no fueron referidas por los apóstoles o porque entran en contradicción con las enseñanzas generales. Y alguien se preguntará, ¿se pudieron quedar otros libros u otras epístolas escritas por apóstoles y que no fueron escogidas? Y es probable
¿Que otra epístola haya podido ser escrita por un apóstol? Sí, pero al final quedaron estas, y con estas, digamos que se formó nuestra Biblia actual, y las entendemos como que hacen parte de las enseñanzas de Cristo, como que no entran en contradicción con el Antiguo Testamento, tampoco entran en contradicción con los evangelios, y por eso las aceptamos. No podemos aceptar otro documento que entre en contradicción con los evangelios, con el Antiguo Testamento o con las enseñanzas de Cristo, que no hayan sido referidos por los apóstoles. Acá tenemos el tercer concilio de Cartago, que es el tercer punto tratado en el concilio quinixexto, en donde se confirma el canon católico que previamente había sido establecido en el concilio de Hipona, o sea, las dos láminas anteriores que acabamos de estudiar. Entonces está el concilio de Hipona, y luego viene el tercer concilio de Cartago, que reconoce al concilio de Hipona, y luego viene el concilio quinixexto, que reconoce al tercer concilio de Cartago. Entonces digamos que por efecto de efecto dominó, entonces el concilio quinixexto termina reconociendo al concilio de Hipona. Concilio de Hipona, reconocido por el concilio de Cartago. Tercer concilio de Cartago. Tercer concilio de Cartago, reconocido por el concilio quinixexto. Concilio quinixexto, declarado sinodus errática por parte del catolicismo, pero adoptan, de todas maneras, terminan adoptando hacia el futuro el mismo canon bíblico que tenemos. Y estos dos enlaces que les dejo ahí son de clases que ya vimos anteriormente, en donde hablamos de la estructura bíblica, y también cuando hablamos de principios de filología tocamos un poco acerca de la formación del canon bíblico. Por si a alguien le quedara alguna duda al respecto, estas clases ya las vieron ustedes, pero de todas maneras se las dejo allí como referencia si alguien quisiera repetir alguno de esos conceptos. El cuarto punto, el cuarto elemento reconocido por el concilio quinixexto es la carta de Pascual, la carta pascual de Atanasio, que es el obispo de Alejandría, que es la carta número 39, en la cual, digamos, se oficializa, se comunica de forma general, ya reconocimos este canon bíblico, ahora necesitamos oficializarlo. ¿Y quién lo oficializa? Lo oficializa este obispo de Alejandría, que es el obispo Atanasio. Diseña una carta que se la envía en general a todas las demás iglesias de Oriente, pero también le da una copia de esa carta a las iglesias romanas, o sea, le llega al catolicismo romano, y de esa manera comienza a generalizarse la estructura del canon bíblico católico. Entonces, eso ocurrió allá en ese concilio quinixexto, y cambiamos de concilio, nos vamos para el concilio de Nicea II. Ese concilio de Nicea II es bien interesante. Primero, porque tampoco fue convocado por un papa, pero esta vez tampoco fue convocado por un emperador, sino esta vez fue convocado por la mamá del emperador, por la mamá de Constantino VI, que se llama Irene de Atenas. Pero ya sobre eso también hemos conversado. Ustedes ya recuerdan que tuvimos un conversatorio, si no estoy mal fue por Twitter, por un space, en donde ustedes hablaron de la doctrina iconoclasta. ¿Iconódulo o iconoclasta? Nos preguntamos en aquel momento. Bueno, acá estamos en pleno problema de si iconódulos o iconoclastas. Eso es lo que está ocurriendo aquí en este instante. Iconódulos o iconoclastas. Y entonces, esta señora, con una autoridad, imagínense, una autoridad prácticamente imperial, es quien convoca el concilio de Nicea II, en el año 787. El concilio inició en el 786, digamos que entra como en una especie de suspenso, y luego es convocado nuevamente sobre el 787. Y ella convoca a todos. Entonces convoca de Constantinopla, convoca a Tarasio, y de Roma convoca a Adriano I. Y el objetivo era resolver este tema de la controversia iconoclasta.
Porque, ¿recuerdan ustedes, León III, el Isaurio, había suspendido la adoración a las imágenes? Y ella dice, no, no puede ser, esto sí tiene que darse, tenemos que adorar las imágenes. Hay unos obispos de Roma que se van en contra de los iconoclastas y los maldicen y excomulgan. Anatematizar significa eso, maldecir. Entonces los anatematizan y excomulgan. Gregorio I y Gregorio II, siendo obispos de Roma. Algunos hoy en día los reconocen como papas, pero pues todavía no ostentaban el título, sin embargo el catolicismo los llamará papas. Entonces ellos anatematizan y excomulgan a los iconoclastas. Y como se presenta ese conflicto de que si adoramos o no adoramos, entonces se llega a una fórmula intermedia. No, es que nosotros no adoramos imágenes. Las veneramos, pero no las adoramos. Es una de las conclusiones del Concilio de Nicea II. Y llegamos ahora al Concilio de Constantinopla, al Concilio de Constantinopla IV. Tampoco fue convocado por un papa, por supuesto. Y fue convocado por Basilio, a quien llamaban Basilio el Macedonio, un emperador también, un emperador oriental. Pero acá sí hay un cuento así político y como quien me conviene que esté. Y entonces había un patriarca que se llamaba Focio de Constantinopla. Todavía teníamos aquí, y esto es interesante que lo observen, todavía teníamos aquí emperadores que ejercían autoridad por encima del Papa, por encima de los obispos, lo cual era normal. Lo extraño sería que los obispos tuviesen más autoridad que los emperadores, o que los papas tuviesen más autoridad que los emperadores. Eso sí sería muy extraño. Acá no es extraño que sea el emperador el que tome decisiones sobre quiénes son los líderes religiosos que pues son importantes para su conveniencia. Entonces aquí había que condenar y había que deponer a un patriarca de Constantinopla que se llamaba Focio, porque Focio criticaba las acciones políticas de Basilio. Pues yo tengo en mi casa a un sacerdote que además es líder de la iglesia dominante y que no va conmigo. Entonces yo, emperador, pues trato de que ese personaje salga de allí. O sea, lo retiro. Aparte de eso, pues la crisis política que ya estaba cada vez más creciendo dentro del Imperio Romano de Oriente. Y hay algo que no le gustó mucho tampoco a Focio, y es que Basilio comienza a volverse muy amigo del obispo de Roma, a quien hoy conocemos como el Papa Adriano II. Y esto sí es muy extraño también. O sea, de cuando acá los emperadores de Oriente se vuelven amigos de los obispos de Roma. Si eso no cuadra, eso no funciona así, nunca ha funcionado de esa manera. Y ahora resulta que Basilio se vuelve el amigo de Adriano II. Pues el primero que protesta es Focio, ¿no? Espérate, ustedes no pueden ser amigos, esta gente es contraria a lo que nosotros creemos. Pero como él necesita un apoyo religioso, Basilio necesita un apoyo religioso, y no se lo está ofreciendo Focio porque lo está criticando, entonces Basilio dice, espérate, por allá en Roma hay otro personaje que dice que es muy importante, que es sucesor de Pedro, y es el obispo de Roma, y además se quiere llamar papa, pues bueno, llamémoslo papa y ofrezcámosle entonces todo nuestro respaldo, y se vuelven amigos, y se vuelven también socios en el tema político-religioso. Entonces, por eso decimos que el gobierno, el mandato de Basilio, tiene muy buenas relaciones con la Iglesia Católica de Roma, hasta el punto de que exilian al patriarca de Constantinopla. Y esto parece que como que no le sorprende a uno mucho en una clase en pleno siglo XXI, por acá en el año 2022, parece que eso como que es poco trascendente, pero ojalá pudiesen ustedes meterse dentro del cuento acá y ver la importancia de esto.
O sea, el emperador de Oriente está exiliando ni más ni menos que al patriarca, el emperador de Oriente, repito, corrijo, el emperador de Oriente está exiliando al patriarca de Oriente. Eso es realmente sorprendente dentro de la historia de las religiones. Y entonces restituye, o sea, sacan a Focio, le quitan la butaca a Focio y meten entonces a Ignacio I. Ignacio I sí era amigo de Basilio, y este es un juego de tronos aquí entre Basilio, entre Adriano II, Ignacio I. Entonces sacamos a Focio, reincorporamos a Ignacio I, que además es amiguito del Papa Adriano II, y a todo el mundo feliz. Como consecuencia encontramos a Roma por primera vez influyendo sobre decisiones imperiales del Imperio Romano de Oriente. Pero decisiones fundamentales. Es decir, el obispo de Roma prácticamente decide quién es el patriarca de Constantinopla. Y cuando ustedes analizan eso, encuentran un alcance realmente impresionante. O sea, esto es impresionante. El obispo de Roma, que nunca había tenido supremacía en el catolicismo, ahora junto con Basilio es capaz de nombrar un patriarca en Constantinopla, sobre todas las demás iglesias orientales, amigo de ellos. Y por supuesto, al ser amigo de ellos, comienzan a compartir ciertas políticas y ciertas doctrinas que los van acercando. Acercamiento que uno, si quiere, de forma incipiente, puede iniciarse en esta época, con muchas cosas que van a pasar en la historia todavía, pero que encontramos aquí una alianza entre un patriarca de Constantinopla y un papa o un obispo de Roma, y un emperador, que en este caso era el emperador de Oriente, que además tenía dominio sobre algunas de las tierras occidentales. Cuando ustedes analizan esto, encuentran también como esa semilla del acercamiento entre el imperio religioso de Oriente y de Occidente, que hoy en día puede representarse con esa imagen que les presenté al comienzo, en donde aparece uno de los patriarcas de la Iglesia Oriental junto con el Papa actual. Todavía siguen acercándose de a poquito, como que avanzan un pasito a la vez cada siglo, pero ahí siguen avanzando. Y el punto de partida pues fue precisamente este. Y se produce un cisma, porque no todos los religiosos de Oriente estuvieron de acuerdo con el nombramiento de Ignacio. Y no todos estaban de acuerdo con que el obispo Adriano de Roma, Adriano II, hubiese intervenido dentro del nombramiento del patriarca de Constantinopla. Se produce algo que se llama el cisma fociano. Cisma fociano, que fue el evento antecedente de lo que más adelante llamaremos el Gran Cisma, del cual también hemos hablado, pero digamos que este es un antecedente histórico. Entonces convocan un concilio, y este concilio, el concilio 4 de Constantinopla, ¿quién lo convoca? Por supuesto no lo convoca Adriano, porque no tenía autoridad para eso, por más cuento que quieran contarles a ustedes los católicos. O sea, ustedes no pueden creer eso, es que no pueden, no puede ser posible que todavía crean eso. O sea, no se les puede ocurrir que el Papa Adriano va a convocar este concilio, o que ni siquiera lo convoca el representante del catolicismo oriental, que era el patriarca de Constantinopla. Tampoco. Este concilio lo convocó Basilio el Macedonio como autoridad política. Y quiero seguir haciendo insistencia en esto por la próxima clase que viene, porque es fundamental que ustedes no pierdan este concepto de vista. Hasta ahora, ningún papa romano realmente ha convocado ningún concilio. Y ya estamos acá, en el año 870. O sea que realmente jamás, hasta esta época, tuvieron autoridad. La autoridad la tenían los emperadores, primero los emperadores de Roma y luego los emperadores de Oriente,
y tenía más autoridad religiosa el patriarca de Constantinopla que el obispo romano. El obispo romano o el catolicismo romano siempre fue de segunda. Pero eso ocurre hasta acá, hasta la clase de hoy. En la próxima clase vamos a ver cómo todo eso comienza a cambiar. Entonces convocan ese concilio. ¿Y cuál era el objeto del concilio? Pues sacar a Focio, porque no le convenía al emperador, porque no le convenía tampoco al obispo de Roma. Y se inventan otra genialidad aquí los dirigentes de la iglesia. Se inventan una genialidad que también se la inventan hoy una cantidad de gente dentro de nuestras congregaciones. Obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas. Y dice el emperador, porque eso es lo que advierte el gran apóstol Pablo. Y sí, está bien, eso lo dice la Escritura. Y no está equivocado, por supuesto, que obedezcan a sus dirigentes, sométanse a ellos, pero pero es que el dirigente, ¿quién es? O sea, estamos hablando de que los dirigentes son Ignacio I, Focio de Constantinopla y Adriano II de Roma. Y como emperador tenían a Basilio el Macedonio, y entonces le dicen a la gente, no, pues aguántese, porque aquí la Escritura dice que ustedes tienen que obedecer a sus dirigentes. A cada quien le da la interpretación como quiera eso. Yo les estoy diciendo cuál fue el argumento que utilizaron en ese momento para lograr restituir a Ignacio I como patriarca de Constantinopla. Entonces leamos este texto. Una redacción ahí bien bonita que se inventaron durante el concilio, este concilio que, insisto, estamos hablando del cuarto de Constantinopla. Dice, por ello, considerando al beato Papa Nicolás, un personaje histórico que ese ni existió, pero ahí ya lo sacaron de la manga, como instrumento del Espíritu Santo, al mismo modo que su sucesor, el Santo Papa Adriano, establecemos y ordenamos que todo cuanto ellos han expuesto y promulgado en diversos momentos mediante concilio sea para la defensa y la pacificación de la Iglesia de Constantinopla y de su arzobispo, el Santísimo Patriarca Ignacio, sea para la expulsión y la condena del neófito y usurpador Focio, y ahí le dan a Focio su cuchillada en la espalda y por eso está el muñequito con su cuchillito. Y por fin deciden sacar a Focio. Y lo sacan con estos dos argumentos. Con un argumento teológico, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, y con un argumento pseudo histórico, el Papa Nicolás, instrumento del Espíritu Santo, y su sucesor, el Papa Adriano. (869-870), Concilio de Constantinopla 4. (870), Constantinopla 4. En el 879 vuelve a aparecer Focio, porque este parecía como una de esas plagas que uno intenta sacar de la casa y cada rato se regresan. Bueno, ahí está Focio. Y entonces Focio se inventa otro concilio. Se inventa un concilio, el Concilio de Constantinopla del 879. Y entonces, ¿y quién lo convoca? Lo convoca Focio, el que habían sacado, y dice, yo anulo todo lo que dijeron los anteriores. Y fin. La próxima clase vamos a hablar sobre la querella de las investiduras. Y allá sí vamos a tener cuchillitos de esos que tanto les gustan. La querella de las investiduras. Probablemente el evento histórico que marcó la diferencia política de Occidente, que marcó la estructura ideológica, política, religiosa de Occidente. Tiene que ver con la querella de las investiduras. Esta gente aquí realmente, por fin, los papas católicos sacan las uñas.
y ya no quieren tener más emperadores por encima de ellos, y esta gente ya se declara que son los sucesores directos de, no solo de Cristo, sino de Dios, porque hasta este momento habían dicho que eran los sucesores de Pedro, pero luego ya comienzan a decir, no, es que no solo somos sucesores de Pedro, porque Pedro es sucesor de la iglesia, y la iglesia es de Cristo, por tanto somos sucesores de Cristo, pero no solo eso, sino que Cristo proviene de Dios, como es su hijo y además pues, es la iglesia, entonces nosotros somos sucesores de Dios. Y hasta ese punto llegan los religiosos de Occidente para quedarse con el poder religioso. Hoy casi no me demoré, apenas 1 hora y 45. Pero si le quitamos la introducción y todo eso, fue poquito. Yo no sé por qué yo me pongo a hablar y pienso que es media hora, ha pasado media hora. Uy, eso quedó grabado, déjenme quito eso.